Buenas noches, bendiciones. Y hoy la palabra de Dios así viva, eficaz, como tiene que ser. Espero que Dios pueda hablar a sus corazones, a sus vidas, y que más allá de eso podamos nosotros hacernos de esta palabra una herramienta útil para nuestro diario vivir. Así que acompáñenme en esta noche y he querido titular este mensaje Monumento al ego. Dice la palabra de Dios allí en Gálatas capítulo 2 versículo 20: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Colocamos a las personas talentosas, a las personas con cualidades en pedestales, y de forma secreta, no siempre pública, adoramos, digamos, como si ellos tuvieran algún altar, ¿no? Entonces tenemos un predicador que quizás dice lo que nosotros queremos oír, y a ese lo ponemos en un lugar especial, no necesariamente porque diga lo que Cristo quiere que diga, sino porque dice lo que yo necesito oír. Entonces hacemos todo el esfuerzo para satisfacernos a nosotros mismos a toda costa. ¿Sí? No importa lo que pase, la satisfacción tiene que ser la nuestra. Yo mismo tengo que confesar que en algunas ocasiones he buscado mi propio bien, en algunas situaciones particulares de la vida, tomar el mejor puesto, coger el lugar más adecuado, en medio de una situación particular, de pronto escoger el carro más nuevo, ¿sí? Y muchas cosas así. Nosotros estamos llenos de ese tipo de actitudes y tenemos que admitirlo. Digamos que vivimos en una época donde el yo es más importante que cualquier cosa, donde nuestra era tiene que ver con un vulgar egoísmo, la era del yo particularmente. Entonces nos sentimos sumamente incómodos cuando justamente Dios comienza a hacernos demandas. Y al fin y al cabo, pues tiene que ver con un asunto de total entrega a nuestro Señor Jesucristo, de mantenernos dentro de sus límites, dentro de sus normas y dentro de sus mandamientos adecuados. En un libro que hace poco llegó nuevamente a mis manos, quizás ya lo había oído de un autor que a mí particularmente me gusta mucho, que es Charles Swindoll. Pero en este libro hay una frase de Wilbur Rems que me parece hermosísima. Y él habla así, dice: me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. Una cantidad que no sea suficiente para hacer explotar mi alma ni para perturbar mi sueño, sino que equivalga a un vaso de leche caliente o a una siesta bajo el sol. No quiero tanto de él que me obligue a amar a los negros ni a recoger remolachas con los labradores. Quiero éxtasis, no transformación. Quiero el calor del vientre, no el nuevo nacimiento. Quiero medio kilogramo de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. No sé si esa sea muy parecida a la situación nuestra, ¿no? Nuestro yo no quiere abandonar a Dios por completo. Amamos a Dios profundamente y queremos estar cerca a Él, pero solo queremos mantenerlo a una distancia prudente que nos permita sentirnos cómodos. Cuando Dios viene y nos incomoda a través de su palabra, a través de su precepto, es allí donde no queremos más de Él. Nos cuesta aceptar lo demás de Él, solo lo suficiente como para que mi sentimiento de culpa se mantenga por debajo del nivel de dolor, lo suficiente que me garantice escapar, por ejemplo, del infierno, de esas llamas que son eternas, pero ciertamente no tanto como para que yo mantenga nervioso si sí lo hice bien, si no lo hice bien, si está de acuerdo a la palabra, no tanto para que comience Él, Jesús, a inmiscuirse en mi vida, ¿sí? A reprochar mi estilo de vida, porque digamos que terminamos diciendo suficiente es suficiente, ¿no?
¿A usted no le ha pasado que hay momentos en los que usted está viviendo un amor intenso con Jesús, un amor intenso con nuestro Padre Celestial y una relación íntima con el Espíritu Santo? Pero esa relación hace que nosotros tengamos que renunciar a un montón de cosas, que tengamos que darnos cuenta de que tenemos que abandonar cierto lugar, cierto hábito que nos costaría tanto, sería tan difícil porque ahí nos sentimos tan cómodos. Y sabe que los evangélicos particularmente tenemos justamente la tendencia a ser exclusivos, presuntuosos, en vez de tener, digamos, como una mente amplia para aceptar las cosas. Somos orgullosos de lo que tenemos y de que podemos nosotros saber las respuestas que otros no tienen. Digamos, es más fácil mirar con desprecio a los que están tan poco informados, porque nosotros sí estamos informados. Pero eso es terriblemente egocéntrico. Nosotros nos colocamos un rótulo de cristianos y de evangélicos y nos creemos de otra latitud, nos creemos de otra raza. Y no, absolutamente no. Mire que allí en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Génesis, en el huerto del Edén, digamos que hay una demostración clara de dónde comenzó justamente ese sentimiento egoísta que tanto se nota y que tanto aflora en el corazón de los seres humanos en esta época. El paraíso era un lugar excelente, diría yo, bello, perfecto. Tengo un poema que se llama La mejor idea, que describe de alguna manera esto. Tenía una atmósfera libre de contaminación, árboles frondosos, flores de colores hermosas, de fragancias excelsas, agua cristalina. El comparar ese huerto con sitios maravillosos que pudiéramos conocer, quizás este último sería como lo peorcito, ¿sí? Hay sitios que nosotros conocemos que son hermosos, pero el paraíso, digamos que no tiene comparación. Y por encima de todo esto había una belleza física, porque había una absoluta inocencia. Allí no había pecado. Esto significa que Adán y Eva tenían una relación que estaba digamos, aparte de las dificultades emocionales. Ahí en el último versículo del capítulo 2 de Génesis dice: y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Absolutamente no se cubrían, estaban a la vista el uno del otro. Y no se refiere solamente a lo físico, sino también a lo emocional. No tenían nada que esconderse. Por eso no se avergonzaban. ¿Saben que si hay algo que pasa por la vergüenza entre dos personas es justamente lo que no se conoce? Y cuando se destapa, cuando se desnuda, hay una vergüenza, y por eso uno intenta siempre esconder aquellas cosas que no quiere que el otro sepa. ¿Y sabe por qué lo hace uno? Por egoísmo. Absoluto egoísmo. ¿Sabe? Había una notable franqueza entre ellos. No había timidez del uno sobre el otro. Digamos que eso era como el matrimonio ideal, me imagino yo. Las discusiones, las acciones y toda la existencia de ellos no eran para defenderse, sino justamente para colocar en el tapete pues las cosas que ellos estaban viviendo. No se estaban protegiendo, eran absolutamente generosos. Pero ¿cómo eso pudo ser así? Pues no había pecado. Así de sencillo, no había pecado. Pero por tanto no había egoísmo. Hasta que, ¿qué pasó? ¿Usted se acuerda qué pasó allí en el paraíso? Pues digamos que el diablo hizo una oferta tentadora. Allí en Génesis capítulo 3 del 1 al 6 lo dice, usted lo puede leer en su casa. Una oferta tentadora de parte de Satanás, y desapareció la inocencia que ellos tenían. Ahora empezaron a pasar cosas que antes no estaban sucediendo. El resultado fue, ahí está en Génesis capítulo 3 y versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y mire, acerca de los ojos dice el texto, fueron abiertos. De repente se sobresaltaron al ver que estaban como desnudos. ¿No parece eso sorprendente? ¿No es cierto? Usted y yo pudiéramos estar más conscientes de los momentos en que estamos desnudos. El solo hecho de tener a veces una cremallera abierta, la cremallera del pantalón, ya nos hace sonrojar.
ya nos da pena. Alguien nos dice, nos hace señas de que la cremallera y uno ahí mismo reacciona de una manera rápida y cierra la cremallera y a uno le da cierta pena, cierta vergüenza. Justamente lo que estamos leyendo en el relato de Génesis, el origen del conocimiento de nosotros mismos, de la preocupación por nosotros mismos, del egoísmo que nosotros manejamos. Y si usted continúa leyendo allí, usted se va a dar cuenta que ellos comenzaron a buscar satisfacerse a sí mismos. Dice que oyeron la voz de Jehová y que él se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer que hicieron, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y Adán no ayuda a Eva, ni Eva a Adán. ¿Sí ven? No se preocuparon realmente el uno por el otro. Pareciera que todo entraba en un desorden que Dios no quería, porque el egoísmo había entrado al corazón de cada uno de ellos. Los dos se ocuparon justamente en coser una cubierta cada uno. Ahí no dice que Eva le cosió a él, ni él le cosió a Eva, no. Ambos empezaron a tener un egoísmo particular. Ellos intentaron esconderse de Dios y por supuesto, digamos que ese es el juego favorito de la humanidad hoy. Todo el mundo quiere esconderse de Dios y se esconde detrás de un ateísmo, se esconde detrás de una filosofía, se esconde detrás de una ideología, se esconde detrás de su propio parecer, de su propia justicia, de su propia manera de ver el mundo. Pero dice que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 9 al 10. Al averiguar Dios qué había pasado, dice que Adán y Eva se defendieron. Y cada vez buscaban un argumento poderoso para defenderse, propio del egoísta, propio del yo. Uno siempre va a intentar defenderse ante la acusación para no resultar agredido en su propio... como digo yo, en cómo uno mismo se ve, ¿no? Entonces cuando uno ve deteriorado esa particularidad, entonces uno dice, no, yo no fui, y hay argumentos para decirlo. Inclusive la mujer, ¿qué dijo Adán? Adán dijo, no fue la mujer. Y no solamente dijo la mujer, dijo, la mujer que me diste. O sea, se le echó la culpa a la mujer, él no tuvo la culpa, pero aparte de eso le echó la culpa a Dios, porque Dios fue el que le dio la mujer. Una actitud supremamente egoísta. Y terminó diciendo la serpiente. O sea, todo el mundo tenía la culpa menos él. Y en este mundo, usted no se ha dado cuenta que parece que todo pasa así. Somos tan egoístas que no aceptamos la culpa. No aceptamos que nosotros nos hemos equivocado. Y ese patrón no ha cambiado desde la escena de Génesis en el original. A través de los siglos, siempre hemos tenido unas manchas de egoísmo terribles. Las guerras se dan justamente por emociones y sentimientos egoístas. Toda la maldad del mundo, todo el hambre del mundo tiene que ver con el egoísmo. ¿Cómo no queremos ser auténticos? ¿Cómo nosotros nos escondemos, negamos, mentimos, corremos, escapamos? Cualquier cosa hacemos, menos decir toda la verdad. Y soltamos oprobios, ridiculizamos a la gente con tal de quedar bien, dominamos y criticamos al que sea. Destrozamos literalmente a las personas con nuestras palabras. Luego empezamos a desarrollar métodos para no admitir lo que hemos hecho. Yo hice eso, yo soy incapaz, y nos excusamos con un montón de cosas. Porque nosotros decimos, por ejemplo, hablo de los cristianos, normalmente decimos, no, yo no soy dogmático, simplemente es que estoy seguro de mí mismo, estoy seguro de lo que dice la palabra. No es que yo juzgo, es que lo que pasa es que yo discierno. Sí, son frases muy de nosotros. No es que yo quiera discutir, simplemente es que estoy tratando de probar y argumentar mi punto, mi punto. No soy terco, lo que pasa es que yo tengo confianza en mí mismo. Son argumentos tontos, son ridículos. A veces ser pastor y ser líder es una profesión en el que siempre se sale uno con la de uno. Lo voy a decir así, ¿no es cierto? Porque uno no admite la crítica, uno no admite que otro le diga lo que no está haciendo bien, lo que no está bien en el ministerio y en la vida de uno.
Uno tiene esa cuestión. Nosotros debiéramos ser criticados, nosotros debiéramos ser, digamos, la gente debería tener la facilidad, la tranquilidad y la posibilidad de decirnos las cosas. Y nosotros asumir que no todo lo que hacemos está bien y que debemos a veces cambiar algunas cosas. Pero ¿quién en este mundo va a levantar su índice contra un pastor, contra un clérigo, contra un cura? Pareciera que nos advirtieron un cierto temor a decir lo que nosotros no hacemos bien, porque de pronto eso quiere decir que los ungidos de Dios no pueden ser tocados, ¿no? Que ese es el título favorito que a veces nosotros nos colocamos. Y probablemente uno le enseña a la gente que arriesgarse a eso es que le caiga una lepra, ¿no? Y eso tiene que ver con el egoísmo que a veces nosotros hacemos grande en el ministerio y nos volvemos intocables. Y no, ¿sabe? Nosotros nacimos con una naturaleza caída. Es una enfermedad que nos afecta a todos. No hay una persona que haya vivido jamás en la tierra libre del egoísmo. Por eso una de las cosas que dice Pablo es: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque algo que Dios tuvo que haber sanado en su corazón es justamente esa área del egoísmo que es tan terrible, es una plaga. Desde Adán solamente Jesús, nacido de una virgen, fue justamente inmune a ese pecado. Fue impecable, vivió como ningún otro hombre haya vivido jamás, habló como ningún otro hombre pudo haber hablado jamás. ¿Sabe? Fue un maestro por excelencia y cumplió justamente ese papel al que fue enviado. Inclusive dio instrucciones como un gran maestro a nosotros, a la humanidad. Mire lo que dice en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que son grandes y ejercen gran potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros que nacimos con una naturaleza caída, no funcionamos de esa manera. La vida suya no funciona así. Usted sí es siervo, usted sí decide darlo todo para recibirlo todo. Usted sí es capaz de negarse a usted mismo para que todo de Dios sea en su vida, todo de Dios sea en usted. ¿Sabe? Esa es una de las razones por las cuales Cristo fue tan diferente. Porque Él vino a servir siendo rey. Él no solo nos ayudó a entender que este tipo de conducta era la correcta, sino que sirvió de modelo para ello. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, 4 y 5. Dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual fue también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es el ejemplo supremo de humildad, es el ejemplo supremo de abandono de sí, para que Él crezca en ti, para que Jesús crezca en ti. ¿Alguien leyó las bienaventuranzas a propósito de lo que estamos haciendo en la mañana, que estamos estudiando el Sermón del Monte? Y leyó las bienaventuranzas de esta manera, ¿no? Bienaventurados los inflexibles, porque no permiten que la vida los lesione. Bienaventurados los que se quejan, porque ellos consiguen que se haga su propio capricho hasta el fin. Bienaventurados los indiferentes, porque ellos no se preocupan por sus pecados. Bienaventurados los que explotan a sus semejantes, porque ellos obtienen resultados. Bienaventurados los hombres bien formados del mundo, porque ellos saben por dónde van. Bienaventurados son los que causan problemas, porque así logran que la gente les preste atención. Pues justamente que es todo lo opuesto a lo que el Sermón del Monte tiene como principio. En términos sencillos, recuerde, Él nos dijo que deberíamos nosotros servir y dar. O sea, nada es suyo, nada es mío. ¿Sabe? Él hizo una defensa de una vida generosa. Una defensa de que el hecho de que nosotros no debemos satisfacernos solo con $3 de Dios, aludiendo a lo primero que leía. Usted solamente quiere $3 de Dios para que usted no tenga ningún inconveniente para hacer lo que usted quiere ser.
cuando usted no puede ser lo que quiere ser, sino lo que Dios quiere que usted sea? ¿No es esto conveniente a los siervos auténticos? ¿Sabe? Nos conviene en la vida justamente ser siervos. Nos conviene en la vida ser humildes. A nosotros nos conviene estar dispuestos a entregarle todo a Él. ¿Sabe para qué? Para su gloria. Para su gloria. Y quiero concluir con esta historia. Y es una historia que se llama Comprar la perla de gran precio. Alguien va a un lugar donde venden joyas y le pregunta allí al joyero: ¿cuánto cuesta esta perla? Yo quiero tenerla. Bueno, le dijo el vendedor, pero es muy cara. Bien, ¿cuánto cuesta? Dígame cuánto cuesta. Y el vendedor le dice: es muy cara, muy cara. ¿Usted piensa que puedo comprarla? Y el vendedor le dice: por supuesto, cualquiera puede adquirirla. Pero usted no me acaba de decir que es muy cara. Y él le dice: sí. Entonces dígame cuánto cuesta. Todo cuanto usted tiene, le contesta el vendedor. Pensamos y decimos, dice él: muy bien, estoy decidido, voy a comprarla. Bueno, ¿cuánto tiene usted?, le dice el vendedor. Y él dice: bueno, hagamos cuenta. Muy bien, tengo 5 millones de pesos en el banco. Le dice el vendedor: bien, 5 millones, ¿qué más? Es todo lo que tengo, le dice el comprador. Y el vendedor le dice: ¿no tiene ninguna otra cosa? Bueno, tengo unos pesos en el bolsillo. Y el vendedor le dice: bueno, esculquemos a ver cuánto tiene. Y empieza a contar el 100, 200, 300. Bueno, tengo 800,000 pesos más. Y le dice el vendedor: estupendo, dígame qué más tiene. Ya le dije, eso es todo lo que tengo. Y el vendedor le pregunta: bueno, ¿dónde vive? Y él le dice: bueno, tengo una casa también. Y bueno, y entonces la casa también puede ser parte del pago. Y él dice: bueno, y si le doy mi casa, entonces me toca vivir en el remolque. Y él le dice: con que tiene un remolque. No, el remolque también tiene que ser para mí. Y entonces le dice: pero si le doy el remolque, me toca vivir en el carro, en el automóvil que yo tengo. Y él le dice: ¿tienes un automóvil? No, también el automóvil. Dice: no, yo no tengo un automóvil, tengo dos. O sea, no, también los dos automóviles serán para mí. Y le dice él: bueno, ¿y qué más tiene? Dice: pero si ya tiene todo, tiene mi dinero, mi remolque, mi casa, mis dos autos, ¿qué otra cosa quiere? Y el vendedor le dice: ¿usted vive solo y no tiene a nadie? Y él le dice: no, sí, tengo mi esposa y mis dos hijos. Y le dice el vendedor: excelente, su esposa y sus niños también hacen parte del pago de esa joya preciosa. Oiga, pero ya no me queda nada más, ahora sí estoy solo. Y el vendedor exclama: pero casi se me olvida, se me pasa por alto usted también pasa a ser mi propiedad. O sea, usted, esposa, hijos, casa, dinero, automóviles, y también usted hacen parte del pago de esa joya preciosa. Y le dice él: mire, no se afane, preste atención. Por el momento le voy a permitir que usted use todas esas cosas, pero no se le olvide que son mías y que usted también me pertenece, y que toda vez que necesite cualquiera de las cosas que acabamos de hablar, debe dármelas porque yo soy el dueño. Así ocurre cuando usted y yo somos dueños o propiedad de Jesucristo. Eso es lo que significa llegar a un acuerdo con la condición de siervo. ¿Es un concepto duro? Claro que sí, es muy duro. Pero ahora sabemos por qué. Vamos a poner toda atención en lo que significa ser diferente. Y cuando yo hablo de ser diferente, es dejar de ser egoísta. No uno que recibe, sino uno que da. No uno que guarda rencor, sino uno que perdona. No uno que guarda apuntes, sino uno que olvida, sobre todo las ofensas. No un superestrella, sino un siervo. Dios nos llama a dejar de ser egoístas. Si usted está dispuesto a invertir más que la mayoría, si realmente usted necesita más de $3 de Dios y usted quiere todo de Dios, entonces continúe por el camino que Dios quiere llevarte, porque seguro
lo vas a disfrutar. Baja del trono al yo. Quítale el trono al ego que tú tienes. ¿Sabes? Derrumba el monumento que tienes a tu propio ego. Un abrazo, bendiciones. Les espero mañana con nuestro devocional del Sermón del Monte. Mañana empezamos a trabajar el área de las bienaventuranzas. Un abrazo. Les amo en Dios.